Inauguramos la década de los 70 de la Copa Alemana con una final inédita. El Kickers Offenbach se convirtió en equipo revelación al eliminar entre otros al Borussia Dortmund, al Eintracht Frankfurt y al Nuremberg. 2 años después, el Colonia vuelve a disputar una final, después de eliminar entre otros al Borussia Mönchengladbach. El Kickers Offenbach hizo historia al convertirse en el primer equipo de segunda división en ganar el torneo. Curiosamente, ese mismo año, lograron el ascenso a la Bundesliga. Debido al inicio del Mundial de 1970 en mayo, el torneo se reanudó después del Mundial, permitiendo que los equipos jugaran con sus nuevas plantillas. Esto llevó a situaciones únicas, como la de Winfried Schäfer, quien fue campeón de liga con el Borussia Mönchengladbach en mayo, y en agosto, ganó la Copa con su nuevo club, el Kickers Offenbach. En la final, el Offenbach venció al Colonia por 2-1, ante 50.000 espectadores. Fue un torneo atípico, con una pausa de más de 2 meses, algo poco común en la historia del fútbol alemán. El triunfo del Offenbach demostró que los equipos de segunda división podían competir al más alto nivel. El Colonia vuelve a presentarse en una final por 4ª vez, después de eliminar al Eintracht Frankfurt, al Hamburgo, y en semifinales, al Schalke, mientras el Bayern aspira a ganar su 5º título, eliminando al Kaiserslautern, Duisburgo, y al Fortuna Düsseldorf en semifinal. El Bayern Múnich conquistó su 5º título en 1971, al vencer al Colonia por 2-1, en una final que requirió tiempo extra, disputada en el Neckarstadion de Stuttgart, ante 71.000 espectadores. Esta edición fue histórica, ya que por primera vez se decidió un partido mediante tanda de penaltis. Fue en el partido del Schalke, que superó al Wolfsburgo en la primera ronda tras empatar a 1 en tiempo reglamentario y extra. Además, Gerd Müller, delantero del Bayern, destacó al anotar 5 goles en el encuentro contra el Kaiserslautern en octavos de final. Curiosamente, el Colonia perdió su 2ª final consecutiva, habiendo sido derrotado también en la final anterior por el Kickers Offenbach. 2 equipos, un solo campeón. La gran final de la DFB Pokal de 1972 enfrenta a 2 históricos, el Schalke 04 y al Kaiserslautern, en un duelo que promete emoción y goles. ¿Podrá el Schalke levantar el trofeo por 2ª vez, o dará el Kaiserslautern la sorpresa de ganar la Copa por primera vez? En la temporada 1971-72 de la Copa Alemana, el Schalke se coronó campeón al derrotar al Kaiserslautern con un contundente 5-0 en la final, estableciendo la mayor goleada en una final de esta competición hasta la fecha. Esta edición fue pionera al introducir eliminatorias a doble partido en las rondas previas a la final. El vigente campeón, el Bayern Múnich, fue sorprendentemente eliminado en cuartos de final por el Colonia, sufriendo una derrota de 1-5 en el partido de vuelta, su mayor caída en la historia del torneo. Destacó también Klaus Fischer, delantero de Schalke, quien compartió el título de máximo goleador con 7 tantos. Curiosamente, el Kaiserslautern llegó a la final tras una emocionante semifinal contra el Werder Bremen, superándolos con un marcador global de 4-2. Para la final de la Copa Alemana de 1973, tenemos un derbi regional de máxima rivalidad, el mítico Borussia Mönchengladbach de Günter Netzer ante el combativo Colonia en su 3ª final en un plazo de 4 años. El Borussia Mönchengladbach, 13 años después, vuelve a ganar la Copa Alemana al vencer a su rival regional del Colonia, por 2-1, en una final memorable disputada en el Rheinstadion de Düsseldorf. Este partido es célebre por el momento en que Günter Netzer, quien había estado en el banquillo, decidió ingresar al campo por su cuenta durante la prórroga, anotando poco después el gol de la victoria. Curiosamente, esta fue la última aparición de Netzer con el Mönchengladbach, antes de su traspaso al Real Madrid. Además, esta edición del torneo fue la 2ª consecutiva en la que las rondas eliminatorias se disputaron a doble partido, una práctica poco común en la historia de la competición. Ese mismo año, el Gladbach perdió su primera final de la Copa UEFA ante el Liverpool, convirtiéndose en subcampeón de una competición europea. 10 años después, las Águilas de la Eintracht Frankfurt vuelven a disputar una final de la Copa Alemana, con la intención de llevarse el trofeo a casa. Enfrente tendrán al todopoderoso Hamburgo, después de deshacerse del Kickers Offenbach en semifinales. Por fin,
el Eintracht Frankfurt se coronó campeón de la DFB Pokal, al vencer al Hamburgo 3-1, en una gran final disputada en el Rheinstadion de Düsseldorf. En el Frankfurt, jugaban Grabowski y Halsenbein, que ese año habían sido campeones del mundo con Alemania. Este torneo marcó el regreso al formato tradicional de eliminación directa a partido único, tras 2 temporadas con eliminatorias a doble partido. Debido a la Copa Mundial de la FIFA 1974, el DFB decidió programar la final al inicio de la siguiente temporada para evitar conflictos de calendario. En semifinales, el Eintracht había eliminado al Bayern por 3-2. Además, en la primera ronda, Eintracht Frankfurt logró una impresionante victoria de 8-1 sobre el Tennis Borussia Berlin, destacando su dominio desde el inicio del torneo. El Eintracht se presentaba en la final, con la misión de defender su título de Copa. Para ello tuvo que eliminar entre otros al Bielefeld, al Bochum, al Fortuna Colonia y al Rot-Weiss Essen en semifinales. El Duisburgo, conocido cariñosamente como los Cebras, se convirtieron en el equipo revelación de esta edición. Las Águilas del Eintracht Frankfurt lograron revalidar su título al vencer al Duisburgo por 1-0, en la final disputada en junio de 1975 en el Niedersachsenstadion de Hannover. Con ello se convirtió en el tercer equipo en lograr defender un título. Esta edición fue notable por la sorprendente eliminación del Hamburger SV, líder de la Bundesliga en ese momento, a manos del modesto Eppingen, un equipo amateur que se impuso 2-1 en la segunda ronda. Además, el Duisburgo dio la campanada al derrotar al Bayern Múnich por 3-2 en una emocionante tercera ronda. En el ámbito internacional, Eintracht Frankfurt alcanzó las semifinales de la Recopa de Europa, donde fue eliminado por el West Ham United inglés. Esta temporada destacó por las sorpresas y la competitividad entre equipos de diferentes categorías. En su tercera final, los Diablos Rojos del Kaiserslautern tratarán por fin poder llevarse la copa a casa. En rondas anteriores eliminaron entre otros a Braunschweig, Düsseldorf y Alerta, mientras el Hamburgo vuelve solo 2 años después a disputar de nuevo la gran final de la Copa Alemana. 13 años después, en 1976, el Hamburgo se alzó con su segundo título, al derrotar al Kaiserslautern por 2-0, en la final disputada en el Waldstadion de Frankfurt, ante 61.000 espectadores. Los goles fueron anotados por Peter Nogli y Ole Bayermos. Este triunfo permitió al Hamburgo clasificarse para la Recopa de Europa de la UEFA, que conquistarían al año siguiente, marcando el inicio de una era dorada para el club hanseático. Destaca también la sorprendente eliminación del vigente campeón, el Eintracht Frankfurt, en octavos de final a manos de Hertha de Berlín. Además, el Hamburgo logró una victoria notable en semifinales, al vencer al Bayern Múnich por 1-0 en partido de desempate, tras empatar a 2 en el primer encuentro. Esta edición del torneo fue memorable por las sorpresas y el surgimiento de una nueva potencia en el fútbol alemán. La gran final de 1977 enfrenta al Colonia y al Hertha BSC en un duelo histórico. ¿Podrá el Hertha conquistar su primer título? ¿O será el Köln quien alce el trofeo una vez más? Con figuras como Dieter Müller, máximo goleador del torneo, y un Hertha decidido a hacer historia, esta final promete emociones hasta el último minuto. Un choque imperdible en Hannover. En la final de 1977, sucedió algo insólito en la Copa Alemana. Se requirió de un partido de desempate, siendo esta la única vez en la historia del torneo que se necesitó un segundo encuentro para definir al ganador. El primer partido, disputado el 28 de mayo de 1977 en el Niedersachsenstadion de Hannover, terminó 1-1 tras la prórroga. 2 días después, en el mismo estadio, finalmente el Colonia se proclamó campeón de la DFB Pokal por segunda vez, al vencer al Hertha BSC Berlín por 1-0. El delantero Dieter Müller del Colonia fue el máximo goleador del torneo, anotando la barbaridad de 14 goles, igualando el récord establecido por Ernst Wilimowski en 1942. Curiosamente, a partir de la siguiente temporada, se implementó la tanda de penaltis para decidir las finales en caso de empate, eliminando la necesidad de partidos de repetición. Colonia y Fortuna Düsseldorf se enfrentan en un duelo lleno de rivalidad regional. El Colonia busca el doblete tras ganar la Bundesliga, mientras que el Fortuna sueña con conquistar su primera copa en su quinta final, y quitarse ya el infortunio de haber perdido todas las finales anteriores.
Este año de 1978 quedará en la memoria de los seguidores del Colonia para siempre. Fue el año donde logró un histórico doblete, al conquistar tanto la Liga como la Copa. Bajo la dirección del entrenador Hennes Weisweiler, el equipo se consolidó como una potencia del fútbol alemán. En la final, disputada en abril de 1978 en el Parkstadion de Gelsenkirchen, ante 70.000 espectadores, el Colonia venció al Fortuna Düsseldorf por 2-0. Los goles del Colonia L fueron anotados por Bernhard Kuhlmann en el minuto 71 y Roger Van Gool en el minuto 90. Esta edición del torneo también fue notable por la implementación de la tanda de penaltis para decidir las finales en caso de empate, eliminando la necesidad de partidos de repetición. La final de la DFB Pokal 1979 prometía ser un duelo histórico. Fortuna Düsseldorf, tras 5 finales sin éxito, buscaba romper su maldición y alzar su primer título. Enfrente estaba el Hertha BSC de Berlín, un equipo aguerrido que 2 años después volvieron a jugar una final. ¿Lograría Düsseldorf finalmente consagrarse o sería Berlín quien se llevará el trofeo? La temporada 1978-79 de la Copa de Alemania fue histórica para el Fortuna Düsseldorf, que conquistó su primer título tras 5 finales previas perdidas. En la final, disputada en el Niedersachsenstadion de Hannover, vencieron 1-0 a Hertha BSC de Berlín en tiempo extra. Este mismo año, tuvieron un gran éxito en la Recopa de Europa, donde alcanzaron la final, donde cayeron por 3-4 ante el Barcelona en una de las más emocionantes finales de la historia de la Recopa Europea. Dieter Hoeneß, del Stuttgart, fue el máximo goleador del torneo con 8 tantos, 7 de ellos anotados en un solo partido, contra el Spandauer SuV. Además, Fortuna Düsseldorf estableció un récord aún vigente en la DFB Pokal, con 18 victorias consecutivas entre finales de los 70 y 1981, destacando como una de las rachas más impresionantes en la historia de la competición. Y así termina la década de los 70 en la Copa alemana. Si te ha gustado este video, compártelo y deja tu comentario. También puedes apoyar nuestra labor de investigación haciéndote socio de Clubes del Mundo o mediante el botón de gracias que hay en cada video. Nos vemos como siempre en el próximo video del canal.